Bueno chicos, hoy tenemos un tema súper especial. Vamos a hablar de lo que yo llamo los NN de la Biblia. No que en la Biblia haya NNs, porque todos los seres humanos somos visibles ante Dios, pero aquellos personajes que no hicieron milagros grandes, enormes, gigantes como Moisés, David, esas personas, sino aquellos que son solo mencionados en la Biblia, pero son mencionados por unas características especiales que tenían. Y el objetivo es que podamos enseñarle hoy a la gente que ninguno de nosotros es un desconocido para Dios, que por todo murió Cristo y que tenemos valor insuperable en las manos del Señor. Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, les mandamos un abrazo y un saludo cordial. Todo el equipo de Alimento Espiritual los saluda con amor y con cariño. Qué bueno que estén conectados en este día. Vamos a estudiar un tema muy interesante. Justo en estas épocas en donde se han levantado vientos de guerra, como dice la Biblia, rumores de guerra, empiezan a aparecer fosas comunes en donde entierran a personas básicamente sin identificar. Y luego el proceso de identificarlas es un proceso largo, dispendioso, tratando obviamente de ver quiénes son a través de las impresiones dentales, pruebas de ADN, en fin. Esos son los que se conocen como los NN. Esa expresión NN viene del latín nomen nescio, que quiere decir nombre desconocido, y designa precisamente una persona desconocida, sin nombre. También NN se usa en inglés como no name, precisamente para reflejar lo mismo. No tiene nombre, no sabemos quién es un desconocido. Y en español también no nombre, NN. Entonces, NN se ha usado para denotar a alguien desconocido. Es interesante porque la estrategia del enemigo, del diablo, en la vida de nosotros como hijos de Dios, es hacernos NNs, hacernos sentir como NNs, hacernos sentir como desconocidos, como desamparados de Dios, como que Dios se olvidó de nosotros, a través de circunstancias que han impactado nuestra vida y como estrategia para aislarnos y devorarnos. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la estrategia de un león es aislar su presa, dejarlo solo, dejarlo aparte. Entonces esa estrategia es común que el enemigo la use para que nosotros creamos que Dios se olvidó de nosotros, nos abandonó, nos dejó la iglesia, la familia y empezar a vivir ese sentimiento de NN, de nomen necio, nombre desconocido, una persona que no está vinculada con nada ni con nadie, solo, sin ayuda. Entonces, vamos a estudiar en la Biblia lo que yo he llamado los NNs de la Biblia. ¿Y por qué NNs de la Biblia? Porque son personas prácticamente desconocidas desde el punto de vista bíblico y comparados con aquellos grandes personajes de la Biblia. Entonces, ser mencionado en la Biblia, aparecer en la Biblia, obviamente tiene de parte de Dios un propósito de enseñarnos algo a través de esas personas. Y hay personas muy famosas como Abraham, David, Pablo, Pedro, Juan, Moisés, que hicieron cosas enormes, tremendas. Hay películas de estas personas. Pero hay otros que solamente son mencionados en algún pasaje, uno o dos pasajes, y que parecieran ser menos importantes y relevantes que estos más famosos, pero no es así. Precisamente nos vamos a enfocar en el estudio de estas personas y ver cuál fue su relación con Dios, cómo vivieron su vida espiritual estos que simplemente se mencionan ahí, pero vuelvo y digo, estar mencionado en la Biblia no es una casualidad, no se le escapó a Dios ni a los escritores que, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, trajeron todo el texto bíblico. No, están puestos ahí precisamente para que aún nosotros, si llegamos a experimentar que somos esos NN desconocidos, abandonados, dejados fuera completamente de Dios mismo, vamos a ver que no es así. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su vivencia espiritual que los llevó a ser mencionados en la Biblia? ¿Por qué son mencionados en la Biblia, no? Entonces, es muy importante para que hoy nos concentremos en estas personas, los poco famosos, los poco conocidos, los invisibles, y ver qué características tenían y qué los hizo ser parte de la palabra de Dios, qué los hizo ser mencionados en la Biblia para que aprendamos de ellos.
Por eso este tema lo hemos titulado Para Dios no hay ningún NN. Eso es lo que tenemos que tener claro. Para Dios no hay ningún desconocido, ningún NN. Es una estrategia del enemigo para querer que nosotros nos sintamos así, nos aislemos, nos quedemos desvinculados completamente aún de Dios, de la iglesia, de las personas que Dios ha diseñado para que nosotros ayudemos y para que ellos nos ayuden, como dice la palabra del Señor. Para empezar con esto, vamos a iniciar con algunas estadísticas de cuál era la población en Israel y en Jerusalén en los tiempos del Señor Jesús. Obviamente, todo para poder llegar a estos números, se hacen todos unos estudios de paleoestadística, es decir, estadística de tiempos remotos con base en fuentes bibliográficas bíblicas y no bíblicas. Acordémonos que en esa época el Imperio Romano había sojuzgado básicamente toda esa región y Judea era una provincia que había sido tomada por los romanos. Entonces, hay documentos de escritores romanos en donde se da información valiosa para que los arqueólogos y los historiadores puedan traer estos números que vamos a tocar hoy. Entonces, estos números los tomamos de un artículo de la revista Christianity Today del autor Ted Olsen, en un artículo bien interesante acerca de los tiempos y la vida en los tiempos de Jesús. Entonces dice Olsen que la población de Israel era de aproximadamente 500 a 600 mil personas de todo Israel en aquella época y que en Jerusalén vivían 55.000 personas aproximadamente. En la época de las fiestas judías, en donde ascendían los judíos a Jerusalén, podían llegar a haber 180.000 personas concentradas ahí en Jerusalén. Entonces, tengamos en cuenta esta cifra, habitaban 55.000 personas aproximadamente en Jerusalén. Y estos números son interesantes precisamente porque una persona en 55.000, ¿quién la nota? ¿Cierto? Es un NN, nadie lo nota, ¿sí? Nadie sabe de él. Y vamos a ver que no es así. Una vez uno tiene un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, uno deja de ser un NN. Está ahorita, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pasamos a ser de la familia de Dios. O sea, es tremendo cuando uno entiende todo el significado que hay en el reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y en dejar de ser uno más de ese montón de gente que está tratando de sobrevivir en medio de un ambiente complejo como lo que ocurre hoy en la humanidad. El primer personaje que vamos a estudiar se llama Simeón. Y para ustedes que han estudiado la Biblia, piensen en Simeón. ¿Quién es Simeón? ¿Qué hizo Simeón? Y a veces a uno le toca ir a levantar las cejas y decir, ¿quién era Simeón? ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Pues precisamente no es de los personajes más famosos encontrados en la Biblia, pero vamos a estudiarlo porque es interesantísimo y está en la Biblia, tiene un lugar en la Biblia precisamente para que nosotros aprendamos de qué fue lo que lo sacó a él del anonimato para estar escrito en la Biblia, en el libro más leído y más traducido en la historia de la humanidad. Lucas 2, 25 en adelante dice lo siguiente. Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, o sea, uno en 55.000. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, mire las características que tenía Simeón. No era ningún pelagato, ningún mico de los palotes. Dice, justo piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en un ser humano? Esa es la relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que me saca a mí de una realidad, de una vivencia en la que yo puedo estar, de sentirme solo, de sentirme abandonado aún por mi propia familia, mis hijos, mis hermanos, la sociedad, la iglesia, Dios mismo? Es restaurar mi relación con el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 26, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Dice el versículo 34, Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí este niño ha sido puesto para caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, vamos a estudiar a esta persona que solamente se menciona en la Biblia aquí. No se dice nada de él. ¿Qué lo sacó del anonimato? ¿Qué lo sacó de ser una persona más del montón? Un habitante de Jerusalén, de los 55,000 habitantes de Jerusalén. Vamos a definir y a profundizar en las características. La Biblia dice que él era justo. Justo quiere decir recto, honrado, íntegro, aprobado, correcto, acepto ante Dios. Es decir, que está en concordancia con los estatutos de Dios. Reconciliado con Dios, es decir, que está en buena relación con Dios. No está peleado con Dios, está reconciliado, está en buena relación con Dios. No está en una contienda con Dios. De las características de este personaje es algo que nosotros tenemos que aprender. Estamos peleados con Dios, tenemos algún conflicto con Dios, es tiempo de reconciliarnos con Él. Tenía una vida íntegra, dice, una vida correcta, una vida que buscaba hacer lo bueno. Dice también ahí los versículos que leímos que era piadoso. Piadoso quiere decir devoto, consagrado, cauteloso, cuidadoso y precavido. ¿Precavido de qué? Pues del accionar del enemigo. Si yo hoy en día me estoy sintiendo solo, deprimido, abandonado, que la iglesia me dejó, que la familia me dejó, el enemigo me atacó, me arrinconó y me está devorando. Entonces es importante restaurar nuevamente mi relación con Dios, volver al camino de la búsqueda del Señor, de esa relación con el Señor, para salir de ese anonimato, de ser un NN. Dice que él esperaba la consolación de Israel, quiere decir que había fe en él, tenía una esperanza de que la circunstancia en la que él estaba viviendo iba a cambiar. Eso pasó hace 2000 años. Esperaba que Israel fuera restaurado al Israel que Dios había diseñado. Han pasado 2000 años y sigue igual la circunstancia. Israel sigue defendiéndose de los enemigos. Todavía no ha ocurrido la promesa dada a Israel. Pero este hombre tenía fe. O sea, y su fe no era temporal. O sea, imagínense que hoy en día pudiésemos hablar con él, que obviamente no hay forma de hablar con él porque ya fue a la presencia del Señor, y le pudiésemos decir, hola Simeón, van 2000 años y todavía nada que llega la restauración de Israel como Dios lo diseñó. O sea, su fe no tenía límite en el tiempo. ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra fe, yo le pongo a Dios un tiempo y le digo, si esto no pasa, entonces yo ya mejor no busco más a Dios, yo ya no oro más, yo ya no me congrego porque es que Dios no me cumplió. No, mi fe tiene que ser independiente del tiempo. Este hombre esperaba la consolación de Israel, sabía que iba a morirse y quizás no iba a ver la restauración de Israel como nación usada por Dios para gobernar la tierra desde ese lugar. Entonces es un hombre que tenía una fe inamovible. Segundo, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu de Dios? Tercero, dice que tenía revelación del Espíritu de Dios. ¿Tenemos revelación del Espíritu de Dios? ¿Escucho yo la voz de Dios? Tengo esa relación con el Espíritu Santo de modo que Él me dice a dónde debo ir. Dice que Él fue movido por el Espíritu para ir al templo. Actuaba guiado por el Espíritu Santo. Imagínate que el Espíritu Santo le dijo, oye Simeón, a las 8 de la mañana hay que estar en el templo porque ahí va a estar el Cristo. Ah, listo, Espíritu Santo, ahí nos vemos. Como si le hubiera llegado un WhatsApp o una cita en las redes sociales. O sea, una conexión con el Espíritu Santo directa. Eso lo sacó de ser un NN. Yo no puedo, o sea, mi vida no va a cambiar si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se construye una relación con una persona? Teniendo tiempo con esa persona. Teniendo tiempos con el Espíritu Santo, sentándome a tomar un café con el Espíritu Santo en la mañana, con la Biblia, diciendo, oye, Espíritu Santo, ayúdame, háblame, enséñame, ¿cómo hago esto? Mira, esto me cuesta, necesito tu ayuda, necesito construir mi relación con el Espíritu Santo de Dios. Y otra cosa es que dice la palabra de Dios que él bendijo a Dios y bendijo también a María, a José y a Jesús.
O sea, es una persona que bendice y no maldice. Necesito sacar de mi lenguaje el lenguaje de maledicencia, de maldición, de crítica, de negativismo. No, este país está terrible, yo mejor me voy a ir de aquí. O mire, el gobierno que va a venir es el peor que todos. Este país está acabado, tenemos el peor. O sea, este hombre estaba viviendo un ambiente terrible. Su país había sido invadido por los romanos. ¿Mencionó algo él de esas cuestiones, de esa realidad? No, no, no. Él se enfocó en la verdad de Dios. Hay una realidad que estamos viviendo, pero si usted y yo nos enfocamos en esa realidad, nos saca de la verdad de Dios, que es la vida eterna, que es más allá de estas cosas que estamos viviendo que se van a acabar. Cristo va a venir y todo esto se va a acabar, se va a restaurar, se va a reiniciar un proceso de restauración de la tierra, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué me voy a enfocar en lo que Cristo va a venir a transformar? Tengo que enfocarme en las cosas en donde yo tengo círculo de influencia, y es en esa relación con Dios, esa relación con Cristo, ese conocer la voluntad de Dios, ese hacer la voluntad de Dios, ese congregarme, ese orar. Eso está en mi círculo de influencia, eso es mi responsabilidad. Lo demás, Cristo lo va a venir a restaurar. El desorden que hay en el mundo, la injusticia, la contaminación, los desastres, todo eso Cristo va a venir y lo va a restaurar. Entonces, no pierda el foco y sus energías en eso. Busque en realidad lo que usted y yo tenemos que hacer, dice la palabra de Dios, que es enfocarnos en Cristo, en la restauración de mi vida, en la restauración de otras personas por el conocimiento de Cristo, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por las buenas nuevas del Evangelio, por la salvación y la vida eterna de las personas, ¿sí? Y este hombre dice una frase muy interesante, dice: permite que tu siervo vaya en paz. O sea, no tenía miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque sabía que tenía vida eterna. Su foco no era temporal en el hoy, en el país donde vivo, con un gobierno quizás que no es el gobierno que quiero tener, quizás con problemas también familiares, sociales, económicos. Ese no es el foco, querida familia. El foco es la vida eterna que Cristo tiene para nosotros. Entonces no hay que tener temor a estas cosas. No hay que esforzarnos y perder nuestras energías en estas cosas que son potestad de Cristo. Vamos a enfocarnos en las cosas que están en su potestad y en mi potestad, y es en que mi vida sea una vida que agrade a Dios, justo y piadoso, recto, honrado, íntegro, aprobado, correcto, acepto, en concordancia con los estatutos de Dios, devoto, consagrado, cauteloso, cuidadoso y precavido de cómo el enemigo está actuando en mi vida. Restaurar esas relaciones rotas que tenemos a nivel familiar. Eso es potestad nuestra. Eso no tengo que esperar a que venga Cristo y lo haga. Cristo va a venir a restaurar todo lo que el hombre ha deshecho y el enemigo ha deshecho en la creación de Dios. Pero hay cosas que son potestad suya y mía. Ir a perdonar, tener misericordia, pedir perdón, restaurar relaciones familiares y ante todo buscar a Dios como preferente asunto de nuestro interés, porque sin Cristo ninguna de estas cosas las voy a poder hacer. Voy a estar chocando, me voy a estar frustrando, voy a estar cansado de las injusticias, en fin. Entonces, este es un personaje que vimos que era un NN, un personaje que vivía en Jerusalén, y estas características lo sacaron del anonimato y lo pusieron en donde, pues nada más y nada menos que en la Biblia misma. Segundo personaje que vamos a estudiar, Ana. Entonces vuelvo y le hago el examen a los que leen la Biblia. A ver, ¿qué hizo Ana? ¿Quién fue Ana? Hay varias Anas ahí en la Biblia, pero esta Ana vamos a ver también que era una X. Se menciona ahí en la Biblia más adelante en Lucas y vamos a ver qué fue que hizo, qué la sacó del anonimato, qué la sacó de ser NN a Ana. Lucas 2:36 al 38 dice lo siguiente: y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años. O sea, ya tenía avanzada edad. Ojo con estas características de Anita. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, en el preciso momento en el que estaba ahí Simeón y Jesucristo siendo presentado por María y José, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Otra que vivía ahí en el barrio, ¿sí?, cerquita de Jerusalén. Y Dios le permitió ver a Jesucristo
antes de llevarla a su presencia. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las características de Ana, la profetisa? Primero dice la Biblia que era profetisa. Quiere decir que conoce sus dones, ¿sí? Profecía es un don de Dios con un propósito para ser ejercido en donde en la iglesia. Los dones es para ser ejercidos en la iglesia. ¿Cuáles son sus dones? ¿Conoce sus dones? La Biblia dice que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno como Él quiere para que puestos en la iglesia crezca porque cada uno de esos dones ayuda al crecimiento del cuerpo de Cristo, de donde usted y yo somos parte. ¿Estoy congregándome en alguna iglesia? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque una de las estrategias del enemigo es sacar a las personas de la iglesia por conflictos que tuvo con la iglesia, por desacuerdos doctrinales, porque eventualmente lo maltrataron en la iglesia. Es una probabilidad de que ocurra por las equivocaciones de alguien en la iglesia, sea el pastor, la pastora, qué sé yo, ¿sí? Pero es una estrategia del enemigo para sacarlo a usted de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si usted salió dañado, dolorido, maltratado de una iglesia, pídale al Espíritu Santo que lo lleve a otra iglesia de doctrina sana, en donde usted pueda ejercer, identificar cuáles son estos dones y cumplir el propósito para el cual Dios lo creó como parte del cuerpo de la iglesia. Dios no me creó como un NN, un llanero solitario. No existen los llaneros solitarios en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo llamó 12 apóstoles, ¿sí? Él está hablando de que es un tema grupal, un tema de comunidad, un tema de que se necesitan los seres humanos mutuamente para que en medio de un ambiente de iglesia, y la iglesia está llena de enfermos y enfermas, que somos todos nosotros los que tenemos necesidad de Cristo en diferentes áreas, con diferentes pecados, esa es la iglesia de Cristo, vamos sanándonos por el amor de Dios, la gracia de Cristo, la misericordia y el poder del Espíritu Santo de Dios en un crecimiento continuo. Yo no me puedo aislar, no deje de congregarse, no es la voluntad de Dios, es una estrategia netamente demoníaca cuando una persona es sacada de la iglesia y se queda allí. Está solo, como dice la palabra de Dios, dejando que el enemigo le devore toda una gran cantidad de cosas que Dios tiene. Entonces profetiza, conocía sus dones. Dice que ella era de edad muy avanzada, 84 años. No es obstáculo la edad. Oh, es que yo ya estoy muy viejo para eso. No es cierto. La Biblia dice que esta señora, Ana, de 84 años, sale escrita en la Biblia porque era una mujer que dice que nunca se alejaba del templo y servía día y noche con ayunos y oraciones. Ay, es que yo ya no puedo orar. Claro que puede orar. Usted puede tener 85, 84 años. Puede orar en el nombre de Jesús y el Espíritu de Dios los fortalece. No importa la edad, porque el Espíritu de Dios no está sujeto a la edad. Entonces, ahí viene la otra característica. Era una mujer movida por el Espíritu Santo. Dice que su vida era una vida de continua oración y ayuno en el templo. ¿Quiere decir en dónde? Pues buscando continuamente al Señor. Tenía un estilo de vida de búsqueda del Señor. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo están los tiempos de oración? ¿Cuánto tiempo yo le digo, Señor, tenemos este tiempo de intimidad? Esta horita vamos a orar, voy a poner una musiquita cristiana, voy a bendecirte, alabarte. Espíritu Santo, háblame, yo quiero escucharte, quiero conocerte. Necesito meter esos tiempos en mi agenda si quiero tener este tipo de revelaciones que tenían estas personas. Dice que ella llegó al templo en ese preciso momento. ¿Quién la llevó al templo en ese preciso momento? El Espíritu Santo de Dios también le dijo, Ana, vete al templo que te tengo una sorpresita. ¿Y cuál era la sorpresa? Que se iba a encontrar con Cristo mismo. Entonces, ella daba gracias a Dios, o sea, tenía un corazón agradecido. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tanta gratitud diaria tenemos hacia Dios? ¿Qué tanto yo me levanto y le digo, Señor, gracias porque hoy puedo respirar aire puro? Porque hoy tengo agua para bañarme, tengo esta ropa para vestirme, tengo esto que comer, tengo esta casa donde habitar. Gracias. Listar diariamente todas las cosas por las que yo necesito agradecer a Dios, debo agradecer a Dios porque pues es un privilegio tener muchas cosas que otros no tienen y de las que eventualmente necesitamos ser resueltas se vuelven un motivo de oración. No de queja, Señor, ¿y por qué me haces esto? No, no, no. Señor, y traigo estas cosas que necesito que tú me ayudes a solucionar. Muéstrame qué tengo que hacer, Espíritu Santo, en esos tiempos de conocerme con el Espíritu Santo de Dios. Y ojo, algo bien bonito de Ana, dice, y hablaba de él, hablaba de Cristo.
¿Mm? ¿Qué tanto yo hablo de Cristo? ¿Qué tanto en mis conversaciones con mis amigos, mis seres queridos, aún en mis redes sociales, hablo de Cristo? ¿O soy cristiano de la secreta? ¿Sí? Que nadie sabe que soy cristiano, solo Cristo, porque soy de la CIA del Señor Jesús. Nadie sabe que soy cristiano porque estoy en una misión secreta. No dice eso la Biblia, dice que ella hablaba de Cristo. ¿Qué tanto se me refleja a mí Cristo? Y yo tengo la libertad de hablar sin avergonzarme, pudiéndole contar a la gente lo que él ha hecho. Si yo no lo hago es porque el enemigo me ha arrinconado, me ha aislado, me tiene como un NN y me dice, usted ni testimonio tiene, ¿usted qué se va a poner a hablar de Cristo? Quede callado. Entonces no es cierto, no es verdad. Es importante que aún levantemos nuestra voz para hablar del Señor Jesús, contarle a las personas lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, las cosas que han ocurrido al haber yo conocido a Cristo. Pero para poder estar calientito con esto, necesito estar cerca del Espíritu Santo, cerca de un ambiente de congregación en donde me animan y me alientan cuando decaigo. Todos decaemos, todos hemos querido botar la toalla, muchos la hemos botado y hemos vuelto a recogerla. Pero necesito que alguien venga y me ayude, me anime, me aliente. Por eso estamos hablando de que el Señor tenía apóstoles, discípulos, era la iglesia, dice la Biblia, la iglesia que se reúne en tu casa, era un grupo de personas. Solo no puedo hacerlo, no es el diseño de Dios. Si el enemigo lo ha convencido de que se quede solo, que se quede sola, que no pida ayuda, no hable, no diga nada, es una estrategia del enemigo para aislarlo de todo el plan que Dios tiene para su vida. Entonces levántese y vuelva a buscar al Señor, vuelva a congregarse, vuelva a restablecer esa relación con Dios en el nombre de Jesús. Bien, vamos ahora a ver el personaje número 3, que es Ananías. Examen para los lectores de la Biblia. ¿Quién fue Ananías? Hay varios Ananías en la Biblia, pero entonces vamos a ver el que está descrito en Hechos 9 del 10 en adelante. Dice así, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, o sea, otro personaje X. Ahí vivía en Damasco. Miren esto tan extremadamente interesante. Y este es el único lugar donde se menciona a este hombre en la Biblia. Solo se menciona ahí y yo creo que uno se acuerda de él porque tiene relación con el apóstol Pablo, que era más famoso. Pero de resto yo creo que uno diría Ananías y de pronto le hacen un examen a uno de la Biblia, pierde el examen porque ni se acuerda quién era este ni qué hizo. Dice que había en Damasco este personaje y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. O sea, mire lo interesante de la conversación que él tendría con el Señor. Imagínate que usted esté y Dios le diga, Guillermo, Nelson, Dani. Sale corriendo. Y el tipo dice, Señor, sí, ¿qué hay que hacer? Heme aquí. ¿Por qué le contestaba así Ananías al Señor? Porque tenía conversaciones continuas de esta manera con Dios. Una relación íntima con Dios. Sumamente interesante. Y el Señor le dijo, levántate. Escuchen estas instrucciones. O sea, a mí me parece esto impresionante, fascinante. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí que está orando. O sea, las instrucciones extremadamente detalladas del Señor. O sea, a mí nunca el Señor me ha dicho una cosa como esas, ¿sí? Es como si me dijera, voy a poner un ejemplo de la casa donde vive mi mamá allá en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Es como si el Señor dijera, mire, Guillermo, váyase a la calle 42, número 1847. Ahí, en la esquina hay una panadería que se llama la panadería de la Ribera. Y pregunta ahí en la casa de doña Nubia, pregunte ahí por María Cristina, su hermana, que está orando. A mí nunca me ha dicho eso el Señor, ¿cierto? O sea, estoy hablando de que Ananías tenía una relación de revelación de las cosas del Señor, pero tremendísima. O sea, de muy poca gente se habla en la Biblia con esta revelación. ¿Y quién era Ananías? Ananías. Nunca más se menciona a él en la Biblia sino en estos pasajes. Un NN. Pero para Dios no hay ningún NN. ¿Qué lo sacó del anonimato? Una relación estrecha, profunda con el Espíritu Santo de Dios. Es importante que restauremos nuestra vida espiritual en una relación con Dios, que le demos tiempo a Dios para conocer el Espíritu Santo, para decir, Espíritu Santo, háblame, quiero escucharte, dime las cosas que yo debo hacer, a dónde debo ir, cuándo debo ir, qué debo decir, qué debo callar, porque eso es lo que le está diciendo el Espíritu de Dios
a Ananías y es el mismo espíritu que tiene usted y que tengo yo. No ha cambiado el espíritu de Dios. Lo que ha cambiado son seres humanos que no tienen tiempo para dedicar a Dios y lo sacaron de sus agendas. Metamos a Dios en nuestras agendas nuevamente. Mira lo interesante. Versículo 12, sigue Dios diciéndole, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Mira, Ananías, vas a ir allá, vas a tocar la puerta, vas a decir, yo soy Ananías, vas a imponerle las manos para que recobre la vista. O sea, las instrucciones paso a paso detallado. Nada queda a la inventiva. Y voy a ver qué me invento. No hay que inventar nada. El Espíritu de Dios me va a decir qué hacer. Entonces, para llegar a un nivel de estos, necesito meter a Dios en mi agenda. Necesito escuchar la voz de Dios, tener una vida de conocimiento de la voluntad de Dios, de las Escrituras, una vida justa y piadosa, como vimos en el caso de Simeón. Versículo 13, mire, y el Ananías todavía le responde al Señor tomando un cafecito, echándole ahí el azúcar, pero el Señor le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Oh, sí, Señor, imagínate, no, este tipo es un tipo peligroso. Una conversación como la que tendría usted con cualquier persona, como la que yo tendré aquí con Dani, con Nelson, con mi esposa, con Ana, con Dianita, con todo alguno de los miembros del equipo de alimento espiritual. Oye, ¿sí sabes que cómo está peligrosa la salida por aquí? No, pues si robaron a alguien acá, o sea, Ananías le está conversando a Dios como conversándole a cualquiera. ¿Y por qué? Porque Dios es persona y con una persona yo puedo hablar, ¿sí? Y con una persona tengo que dejar que esa persona me hable, porque si yo siempre hablo, es un monólogo, no es un diálogo. Con Dios yo tengo que tener diálogo. Señor, háblame. Oye, ¿qué hago con esto otro? Y traerlo a mi realidad. ¿Y cómo manejo esta circunstancia? Espíritu Santo, muéstrame, dime qué hago. ¿Voy? ¿No voy? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Digo? ¿No digo? Es fascinante. Versículo 14. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías le dice, pues hombre, Señor, mira, el personaje que tú me estás mandando allá a orar es un tipo peligroso. Pero el Señor le dijo, versículo 15, ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces le dijo el Señor, no, dale, tranquilo, Ananías, dale, yo ya tengo eso arreglado, ya charlé con él. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue, ¿sí? Ananías se fue para allá. Y ocurre una cosa interesante porque obviamente dice Dios que Dios ya le había hablado a Pablo y le había dicho que iba a venir Ananías. O sea, es una cuestión de revelación, una red de revelación. Entonces, ¿Pablo qué estaba haciendo? Esperando que llegara Ananías, porque ya el Espíritu Santo le había hablado a Pablo de que venía Ananías. Y Pablo y Ananías le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recorres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, ¿qué hizo Ananías? Obedeció lo que el Espíritu Santo le mostró y fue y oró por Saulo. Y miren las características específicas de Ananías, profundizando un poco lo que leímos en estos pasajes. Dice así, el Señor le dijo en una visión. Quiere decir que él tenía una relación personal con Dios, de modo que era capaz de entender visiones y de escuchar las instrucciones de Dios. Un X, Ananías que vivía ahí en Damasco. Pero lo que lo sacó de ser un X y un NN fue su relación con el Espíritu Santo de Dios. Y fíjense esto, cuando Dios le habla, él dice, heme aquí. ¿Sí? Eso es disposición. Heme aquí, ¿cómo lo traduciríamos nosotros hoy en día? Sí, señor, ¿qué hay que hacer? O como dirían en México, mande, como bueno, a ver, las instrucciones, señor, listo, ¿a dónde tengo que ir? Entonces, disposición, disposición para decirle, Señor, heme aquí. Te entrego mi vida, Señor, la pongo en tus manos porque sé que administrada por ti va a dar más resultado que administrada por mí. Porque cuando nosotros revisamos nuestra vida, las cosas que hemos hecho, las decisiones que hemos tomado, quizás haya algunas que uno diría, yo esto no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo limpia todo eso. El Señor perdona todas estas cosas, restaura, regenera, nos renueva y vuelve y nos pone en un propósito. Entonces, es decirle, aquí estoy, Señor, así como estoy en este estado, Señor bendito, quizás en pedazos,
Aquí está mi vida, Señor. Restáurame porque yo quiero ser un restaurador. ¿Qué hizo Ananías? Restauró la vida de Pablo, sanó a Pablo en el nombre de Jesús, sanó a uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. Lo hizo Ananías. Es el único lugar donde se menciona en la Biblia Ananías. Pero era un personaje que tenía una revelación y una disposición para obedecer la voluntad de Dios con lo que él tenía, con los dones que le habían sido dados a él. Heme aquí, Señor. Y dice, Ananías fue. ¿Qué significa esto? Actuó en fe, obedeció la palabra de Dios. Y mire una cosa interesante, dice hermano Saulo. ¿Y quién era Saulo? Saulo era un asesino, matón de cristianos. ¿Cómo lo llamó Ananías? Hermano Saulo. Es fe para creer que Cristo puede cambiar a las personas. Él lo llamó hermano y Saulo era un asesino. Esa relación con el Espíritu Santo nos lleva a ver a las personas cambiadas en Cristo. Y visualice usted qué persona usted básicamente ya ha dicho, esta persona ya muere así. Es importante que cambiemos la percepción y digamos, en el nombre de Jesús, esta persona puede ser transformada y empecemos a orar, a declarar el poder de la sangre de Jesús sobre esa persona, esa circunstancia, esa familia y ver cómo Dios actúa en ellos y declarar que son hermanos nuestros en el nombre de Jesús, porque en su encuentro con Cristo y quizás Dios utilizándolo a usted y a mí, estas personas pueden conocer la misericordia, el amor y el perdón del Señor. Y dice, el Señor me ha enviado. Tenía seguridad de ser un enviado de Dios para impactar la vida de otras personas. El Señor me ha enviado. O sea, tenía certeza de que Dios lo había escogido. Interesante porque después de todo esto dice la Biblia que Pablo estuvo ahí varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Congregación, compartir con otros. No dice, y entonces oró por Pablo y Pablo de ahí para adelante siguió siendo el super Pablo solo porque era un super apóstol. No. Pablo estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Con qué discípulos estoy yo? ¿Con qué discípulos está usted? ¿En qué congregación está usted? Es importante que tenga un ambiente discipular al lado suyo, porque este es el modelo planteado por Dios para crecer espiritualmente, para ejercer los dones del Espíritu, para tener esta revelación de la cual estamos hablando en la palabra de Dios. No crea las mentiras del enemigo. No puede usted vivir un crecimiento espiritual solo, sin congregación, sin iglesia, sin buscar a Dios. No es el plan de Dios. Si usted ha creído eso, yo le pido en el nombre de Jesús que renuncie, porque es un engaño del enemigo para aislarlo, mantenerlo como un NN y después eventualmente devorarlo, como dice la palabra de Dios. Entonces, en resumen, vamos a unir las características de estos tres personajes que hoy estudiamos. Como dijimos, ¿qué los hizo aparecer en la Biblia? ¿Qué los hizo dejar de ser uno más, un NN de los 55,000 habitantes de Jerusalén, en el caso de Simeón y Ana? Desconocidos quizás en su entorno, pero no para el Señor. Fe, relación con el Espíritu Santo, revelación. Actuaban guiados por el Espíritu Santo, bendecían, no maldecían. No tenían miedo a la muerte ni al futuro, porque estaban seguros de la vida eterna. Conocían sus dones. La edad no era un obstáculo y una excusa para dejar que Dios los usara. Eran movidos por el Espíritu Santo. Tenían un corazón agradecido. Hablaban de Cristo. Tenían una relación personal con Dios de modo que eran capaces de entender visiones y escuchar las instrucciones de Dios. Tenían disposición. ¿Qué hay que hacer, Señor? Actuaban en fe, en obediencia, fe para creer que Dios podía cambiar la vida de otras personas. Seguridad de ser enviados de Dios para impactar a otros. Y se congregaban y compartían con otros. Si reunimos todas estas características y en la circunstancia en la que hoy estemos viviendo, quizás de soledad, quizás de luchas, de tristezas, de como la tortuga metidos ahí en nuestra propia caparazón, y empezamos a aplicar estas características que tenían estos tres personajes que eran, llamémoslos NNs, sabiendo que para Dios no hay ningún NN y usted no es un NN, nuestra vida sin duda va a tener un avivamiento espiritual que va a traer un avivamiento en mi entorno a nivel familiar, a nivel de todo lo que Dios me ha dado para administrar. Vamos a orar con base en esto y vamos a declarar que por el Espíritu de Dios estamos capacitados para traer
todo esto a nuestra vida, restaurar esa relación con el Espíritu de Dios si se ha malogrado por alguna causa, y si no, mantener ese proceso continuo de crecimiento y conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque tu palabra dice en Romanos 2:11 que tú no haces acepción de personas. Quiere decir que todos delante de Dios somos aceptos en Jesucristo. Que por intermedio de Jesucristo ya Dios nos aceptó. La palabra de Dios dice que somos hechos hijos de Dios por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que si usted está hoy en un momento de dificultad en su relación con Dios, en su relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, yo le invito a que en el nombre de Jesús usted nuevamente restaure la relación primero con Dios y le diga: Señor Jesucristo, yo te necesito, mi vida te necesita, mi familia te necesita. Ven, Señor Jesucristo, yo te invito a mi vida. Entra en mi vida, entra en mi círculo de influencia, entra en mi familia, entra en mi relación con mis seres queridos, con mis allegados, con mis hermanos, con mis hermanas, con mis hijos, con mis vecinos. Entra, Señor, te invito a mi vida, te invito a mi mente, porque mis luchas son mentales. Invite a Cristo a esas áreas de lucha, invítelo usted ahí personalmente, a cada área, invítelo. Él no entra donde no es invitado. Señor, te invito a mi finanzas, Señor. A las luchas que estoy teniendo financieras, te invito, Señor Jesús. Te invito, Señor, a las luchas con mi salud, porque estoy enfermo. Te invito, ven, entra, Señor Jesús. Declaro que tú eres Dios en mi vida, que tú eres mi Señor en esta circunstancia. Ya no quiero yo ser el Dios de esta circunstancia, tomando decisiones, Señor, como yo creo que están bien tomadas, y quizás teniendo resultados que no son los que yo quiero tener. Ven tú, Señor Jesús, y ordena todo lo que está desordenado en mi vida. Dígale al Señor Jesús: ven, Señor Jesús, y ordena todo lo que está ordenado en mi vida. Te cedo el control de mi vida. Te entrego mi vida, Señor Jesucristo. Declaro que tú eres el Señor de mi vida. Es importante declarar eso audiblemente, porque las tinieblas, los demonios tienen que oír quién es su Dios, para salir huyendo una vez usted confiese que su Dios es Jesucristo, porque los demonios huyen. En el nombre de Jesús, huyen y salen fuera de su vida al momento en el que usted confiese: Jesucristo es mi Dios. Confiéselo audiblemente, que las tinieblas lo oigan. Jesucristo es mi Dios. Jesucristo es mi Señor. Confío en Cristo, creo en Cristo, creo que murió por mí. Creo que murió por mis pecados, por todos los errores que yo he cometido y también por todos los maltratos y abusos que otros han cometido en contra mía. También por todas las injusticias que otros han cometido en contra mía. Él murió también por eso. Me sujeto a ti, Señor Jesús. Que lo escuchen las tinieblas y que los demonios huyan de su vida en el nombre de Jesús. Nos apropiamos de lo que dice tu palabra, Señor, en Gálatas 3:28, que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, entonces somos descendientes de Abraham, herederos según la promesa de la vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú no diferencias entre uno y otro. Gracias, Señor, porque tú viniste a morir por todos nosotros, ofrecernos salvación y vida eterna. Hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Y declaramos que en el nombre de Jesús es restaurada nuestra fe, Señor bendito. Es restaurada nuestra relación con el Espíritu Santo. Enséñanos a conocerte, Espíritu de Dios, a escucharte, a entender instrucciones que vienen de ti. ¿A dónde debo ir? ¿Cuándo debo ir? ¿Por quién debo orar? ¿Debo orar por esa persona? ¿Cómo debo orar por esa persona? Enséñanos, Espíritu de Dios, a orar. Enséñanos a estudiar la Biblia. Enséñanos todas las cosas. Declaramos que no sabemos cómo debemos saber y nos hacemos humildes para que tú nos enseñes y nos capacites, Señor. Nos vaciamos, Señor, de toda nuestra experiencia y conocimiento y nos declaramos, Señor, sujetos a ti como alumnos y estudiantes tuyos, Espíritu de Dios, para que tú nos enseñes a ser los padres que tú quieres que seamos.
a ser los hijos que tú quieres que seamos, los hermanos que tú quieres que seamos, los ciudadanos, los esposos, las esposas. No sabemos cómo hacerlo, Señor, porque si supiéramos cómo hacerlo, no tendríamos las consecuencias que hemos tenido en esas relaciones, Señor bendito, quizás rotas, quizás dañadas, Señor, quizás lastimadas. Por eso enséñanos. Hoy creemos que nuestra vida se puede restaurar en el nombre de Jesús, porque eso es lo que dice tu palabra. Declaramos que actuamos guiados por el Espíritu Santo. Decidimos bendecir y no maldecir. Hoy renuncio a maldecir. Renuncio a hablar mal de las personas. Hágalo usted ahí en el nombre de Jesús. La maldición es diabólica. Maldecir es hablar lo malo de las circunstancias. Es tener un continuo lenguaje negativo de las cosas. Es profetizar lo negativo. No, esto va a salir mal. Esto no va a funcionar. Se llama profecía de maldición. Renuncie a la profecía de maldición. Yo renuncio a ser un profeta de maldición. Y declaro que en el nombre de Jesús soy un profeta de bendición, de lo bueno. Declaro que en el nombre de Jesús mi vida puede cambiar. La vida de mis hijos puede cambiar. Este país puede cambiar. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Quiero enfocarme, Señor, en las cosas que son de mi círculo de influencia. Lo que yo no puedo cambiar, solo lo puedes cambiar tú. Y oraré por eso, Señor bendito. Oraré porque haya un buen gobierno en este país. Porque deje, Señor bendito, la humanidad de contaminar y de dañar lo que tú creaste perfecto. Pero yo no puedo cambiar eso. Solo tú lo vas a hacer y la palabra de Dios dice que tú vas a restaurar la tierra y vas a venir a gobernar en el reinado eterno como rey en la tierra. Entonces eso va a cambiar, pero yo me tengo que enfocar en lo que es mi círculo de influencia. Restaurar las relaciones rotas con mis familiares, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Ir a pedir perdón, ir a reconocer que me he equivocado, y dejar que el Espíritu de Dios nos dirija, nos restaure aquellas heridas que hemos recibido cuando se han cometido injusticias, abusos contra nosotros. Dejar ir eso, dejarlo en las manos de Cristo. Él es el juez justo, nosotros no somos jueces. Decidimos no tener miedo al futuro, ni a la muerte, porque en Cristo tengo vida eterna. Decidimos, Señor, aprender por tu Espíritu a conocer nuestros dones. Yo quiero conocer cuáles son mis dones, Señor, para ponerlos al servicio tuyo e impactar las vidas de las personas que tú has puesto a mi alrededor. Renuncio a creer que por la edad ya no puedo hacer nada, Señor bendito. Ya me quedé allí. No es cierto, en el nombre de Jesús. Usted es fortalecido en el poder de la fuerza de Cristo. Así que declare que aún en su vejez, usted da fruto en Cristo Jesús. Usted florece por el Espíritu de Dios en una vida plena, en una vida sin temores, sin angustias, en el nombre de Jesús, en una vida saludable, porque por la llaga de Cristo usted es curado, curada de su enfermedad que le agobia. En el nombre de Jesús sea sano, sea sana por la sangre de Jesús, aplicada a su enfermedad y a su dolor, porque esa enfermedad murió con Cristo en la cruz. Sea sano en el nombre de Jesús, reciba la sanidad de Cristo en el nombre de Jesús para la gloria y honra del Padre Celestial. Declaramos, Señor, que tenemos corazones agradecidos y dejamos de quejarnos por las circunstancias. Que buscamos cada día por qué dar gracias y que damos gracias. Haga una lista diaria para aprender a ser agradecido. Es un proceso, entonces el proceso inicia con que usted escriba en un papel por qué cosas le doy gracias a Dios en este día y usted dé gracias en oración. Cada vez la lista va a ser más grande porque el Espíritu de Dios le va a permitir ver todas las cosas que Dios hace en su vida y en su entorno por amor a usted, por amor a su familia, a sus hijos, a las personas y a sus seres queridos que lo rodean. Declaramos también que hablamos de Cristo, como dice tu palabra, Señor, que hablaban estas personas que estudiamos. Declaramos que la relación que tenemos contigo nos permite escuchar tus instrucciones y tenemos buena disposición, Señor. Hoy nos disponemos y decimos, Señor, henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. No tenemos nada para ofrecer. Quizás nuestras vidas están rotas, Señor, pero de esos pedazos de vida tú puedes levantar, Señor, pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, como está claro en la Biblia que lo hiciste con todos los hombres y mujeres de la Biblia, cuyas vidas estaban rotas, pero tú los sanaste y los restauraste. Hoy, Señor, sana corazones adoloridos.
corazones resentidos, Señor, maltratados. Hoy declaro sanidad y medicina. Hoy en el nombre de Jesús usted renuncia a toda amargura, todo odio y resentimiento por lo que ha vivido, por las injusticias que han cometido en contra suya. Déjelas en las manos de Cristo. Entréguele a Cristo esa circunstancia dolorosa que está viviendo o que ya vivió. Déjela en las manos de Él. Él es el juez que juzga esas circunstancias. Usted no puede seguir cargando ese peso porque ese peso lo agobia, lo maltrata, lo aniquila y le impide correr. No se puede correr una carrera arrastrando una carreta cargada con peso. Suelte la carreta, que Cristo es el que está diseñado para llevarla y ya la llevó en la cruz. Usted corra liviano. Entregue todo eso en el nombre de Jesús. Señor, y también declaramos que actuamos en fe, en obediencia, Señor, para creer que tú puedes cambiar a otras personas, empezando por mí mismo, y por tener seguridad de que somos enviados por Dios para impactar y bendecir a otros. Y si hemos dejado de congregarnos, Señor, apúntanos, dirígenos a una congregación de sana doctrina, oh Dios bendito. Y guárdanos de buscar el pastor perfecto. No existe, la iglesia perfecta no existe. La iglesia está llena de gente rota, gente enferma, gente pecaminosa. Esa es la iglesia, pecadores que han creído en un Dios perdonador. Hombres que fallan con un Dios infalible. Hombres enfermos, mujeres enfermas con un Dios que sana. La iglesia está llena de eso, entonces no vayamos a las iglesias esperando perfección, esperando que todo sea perfecto. No es la iglesia de Cristo así, la iglesia de Cristo está en un proceso de restauración, de sanidad. Y es importante que nos congreguemos porque los unos a los otros, dice la palabra de Dios, en amor, vamos sanándonos y restaurándonos y para que los dones que Dios ha depositado en usted y en mí sean de bendición a otras personas y los de ellos de bendición en mi proceso de sanidad. Así lo creemos y hoy clamamos por eso, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y amigas de Alimento Espiritual, hay bastante tarea para aplicar todo esto que hoy aprendimos de estas personas tan interesantes en la Biblia que tuvieron estas relaciones con Dios sorprendentes. Restauremos nuestra relación con el Espíritu Santo, con las personas que nos rodean, con la iglesia y sigamos adelante para que a través de nuestras vidas otros sean impactados y otros me impacten a mí en nuestro proceso de sanidad. Les declaramos benditos desde Alimento Espiritual. Les pedimos que compartan este tema, que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita para que reciban los mensajes de manera continua, para que sigamos todos empujando con fe para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it.